Bien, buenas tardes. Estamos con Daniel Cagiani, diputado del Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular. Le damos las buenas tardes y, bueno, la bienvenida a este espacio audiovisual, sí, que va también, por supuesto, su transmisión radial de Fogón en Fogón por Radiográfica FM 89.3 en la Argentina y por la Radio Cooperativa.uy del Uruguay. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás, Andrés? Siempre es un gusto estar con la audición y ahora la versión de video de Fogón en Fogón. Siempre es también necesario y interesante poder charlar entre compañeros y compatriotas del otro lado de la orilla, y bueno, también conversar sobre el acontecer nacional y poder también poder charlar sobre lo que ustedes entiendan necesario. Lo seguimos día a día y semana a semana, así que para nosotros es un gusto y le mandamos un saludo a toda la audiencia y a todos los video oyentes. Ahí está, Daniel. Te íbamos a preguntar algo en particular que nos había de alguna manera interesado y no, también, ¿por qué no decirlo? De alguna manera nos dejaba un dejo de preocupación, que era la modificación reciente que trajo la Ley de Urgente Consideración, aprobada en Uruguay, sobre la inteligencia del Estado. Una ley que además fue, si no me equivoco, fue aprobada hacía poco tiempo en el periodo parlamentario pasado, ¿sí? Y nos preguntábamos esa modificación que trae aparejado en el Uruguay. Sí, a ver, sin duda creo que es parte de los cangrejos debajo de la piedra que trae o que ha traído esa ley de urgente consideración, ese gran proyecto restaurador, neoliberal y autoritario, de más de 500 capítulos, de más de 500 artículos, con muchos capítulos, y sobre todo que ha modificado leyes muy importantes del Uruguay, que se trató de una manera bastante excepcional por su tiempo, por su tratamiento, y sin duda este es uno de los temas importantísimos. ¿Por qué? Porque en momentos, desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico y social, bastante complicados, y esas situaciones que tensan nuestros aparatos productivos, nuestras sociedades, nuestras dinámicas comerciales, después tienen también tensiones en materia social y política, y sin duda discutir sobre los aspectos que hacen a los aparatos de seguridad del Estado, siempre es necesario hacerlo en un marco de mucha pluralidad, de mucha reflexión, de mucha profundidad y sobre todo de posibilidad de ensanchar la mira y sobre todo también profundizar algunos aspectos. Lamentablemente, este modelo de discusión que propuso el actual gobierno neorrealista, como ustedes le dicen, y creo que también lo caracteriza muy bien, con un apoyo muy importante del sanguinetismo también del Partido Colorado, y sin duda de los sectores más conservadores, como en el caso de Cabildo Abierto, también nos embreta en una discusión que creo que es muy complicada, que el Uruguay había saldado bastante bien, porque el Uruguay ha venido en un proceso de discusión bastante amplio y profundo, y sobre todo con una base muy amplia para tener por primera vez en su historia una ley de inteligencia estratégica del Estado. Esto es una ley que pudiera coordinar un sistema de agencias que le permitiera al presidente de la República y en todo caso al país tener información sistematizada sobre los grandes problemas o las amenazas que tiene un país hoy en un mundo cada vez más globalizado, que tienen que ver con la necesidad de poder contar con información precisa cuando existen grandes megas inversiones acerca de sus empresas y sus socios accionarios, saber qué está sucediendo o qué puede suceder prospectivamente con el escenario que hoy vive el mundo entero con respecto al COVID y cómo eso puede afectar no solo el punto de vista de nuestras economías, sino también la realidad cotidiana de nuestras sociedades. Es todos son elementos que requieren mucha información sistematizada, y tener un sistema de inteligencia estratégica del Estado que le permita a las principales autoridades de nuestro país, a los principales parlamentarios y a la sociedad en general conocer estas informaciones sistematizadas, creo que les sirven sobre todo para ganar en democracia, ganar en información y ganar en profundidad y sobre todo robustez de nuestra democracia. Y lamentablemente la ley de urgente consideración parece cambiar esta ley que se había aprobado en su tiempo, que tuvo un gran debate y sobre todo tuvo un importante apoyo de todas las fuerzas políticas que integramos el Parlamento Nacional, de un plumazo, cambiando sobre todo la orientación, a tener una orientación más de
de inteligencia estratégica del Estado, una orientación más de inteligencia policial y militar, sobre todo tendiendo a una visión más de la inteligencia visualizada en aspectos de la seguridad interna y sobre todo aspectos que hacen también a aspectos complicados que pueden ser también vistos como complicados en términos de nuestra democracia, que tiene que ver con la inteligencia sindical y también de algunos partidos políticos, y también cambia desde el punto de vista normativo algunos aspectos que para nosotros eran importantes, que tenían que ver con la necesidad de que este sistema que se conformó en su momento tenga transparencia, pueda ser controlado por el Estado, puede ser controlado por el Parlamento Nacional, por diferentes partidos políticos, pero también pueda ser controlado por el Poder Judicial, porque siempre sabemos que cuando existen sistemas por lo menos sistematización de información en el amplio sentido de la palabra, a veces después también hay agentes que puedan también tener quizás unos desvíos en la parte operativa, y siempre es importante tener un control muy profundo y sobre todo democrático. Y bueno, y lamentablemente la ley de urgente consideración borra de un plumazo todos esos aspectos que hacían a aspectos más garantistas y transforman quizás este sistema de inteligencia estratégica del Estado en una mega agencia, en un mega ministerio, que podría tener capacidades operativas, más de 800 hombres entre la inteligencia policial, la inteligencia militar, la inteligencia económica, la inteligencia de la Cancillería, pero también genera por lo menos alarmas o puntos de bastante observación y sobre todo preocupación, porque también genera la posibilidad de tener gastos reservados, porque está en la órbita de presidencia, y sobre todo le genera un candado a la justicia y al poder legislativo para poder controlar y sobre todo saber qué se está pasando, porque en realidad borra de un plumazo muchos de los controles que se tenían. Entonces, sin duda es alarmante y es bastante preocupante, y creo que también es bueno poder analizarlo en perspectiva. Ahí está. ¿Tiene un presupuesto previsto o esto va a estar incluido dentro de cuando se discuta el presupuesto quinquenal? El sistema de inteligencia estratégica del Estado ya tenía una estructura administrativa y sobre todo un aparato previsto. Era un sistema que trataba sobre todo de tender a, más que dirigir el sistema de inteligencia de las diferentes agencias, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, tratar de coordinar, tratar de tener acciones comunes, tratar de coordinar la recaudación de esa información con esos objetivos estratégicos país, como te contaba al principio, y ya tenía cierto sostén económico. Ahora va a tener un sostén importante porque seguramente en el presupuesto también van a haber modificaciones, seguramente también van a haber modificaciones presupuestales, y sin duda depender de la órbita de la Presidencia de la República también le da la posibilidad de poder tener acceso a gastos reservados. Esos gastos son secretos, no son de conocimiento público, y por tanto también eso genera cierta preocupación, sobre todo teniendo en cuenta estas modificaciones que hubieron últimamente, que le quitan transparencia y le brindan un manto de opacidad que creo que no es bueno para un sistema de inteligencia estratégica del Estado, y no es bueno para la situación y la coyuntura que está viviendo el Uruguay y la región. Claro, justamente iba a hacer hincapié en eso, porque donde de alguna manera surge la inquietud y la preocupación es porque precisamente los países vecinos, Brasil y Argentina, la gestión de Mauricio Macri como presidente, y Bolsonaro actualmente el presidente de Brasil, tomaron, digamos, desde las respectivas secretarías de inteligencia, según como se denominen en cada país, pero hicieron, digamos, de alguna manera se llevaron puesto incluso las propias constituciones y realizaron acciones ilegales. Y digo, si eso es una preocupación en Uruguay, justamente por lo que vos manifestabas, o sea, porque de alguna manera deja un poco las manos atadas al control parlamentario e incluso al Poder Judicial. Sí, yo creo que es uno de los motivos de preocupación fundamental. Es decir, cuando estamos hablando de información reservada o secreta en determinados ámbitos del Estado, es decir, el Estado tiene cierta posibilidad, y el Estado uruguayo ha resguardado cierta posibilidad en base a una ley de acceso a la información pública que le permite a cualquier ciudadano natural o legal acceder a determinada información, y también establece algunos recaudos para que el Estado tenga información clasificada o reservada,
en el entendido que hay información que tiene que ser así. Ujú. Por ejemplo, la información que hace la seguridad, que hace los temas de defensa, no tienen por qué ser volanteadas en cualquier plaza pública, sino que tienen que tener determinado resguardo legal, o aquellas que tienen que ver con intereses de los estados que son legítimos. Creo que lo importante aquí, o lo más preocupante, es que lamentablemente se vuelve a una lógica parecida a la ley de caducidad de la protección punitiva del Estado. Es decir, un Estado, es decir, o un poder del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, le impide al Poder Legislativo y al Poder Judicial acceder a determinada información por una acto, en este caso del secretario de Inteligencia, con aval del presidente de la República, y sobre todo genera un manto de sospecha y sobre todo de duda, sobre todo teniendo en cuenta eso que decías tú, es decir, lo que ha pasado en algunos países de la región. En Argentina estamos conociendo el caso de esa media agencia de inteligencia que existía en la presidencia de la República, que se encargó de investigar no solo a periodistas, sino también a dirigentes sindicales, a dirigentes políticos del propio partido de gobierno, y tenía montado sin duda un sistema de inteligencia política, sindical, y creo que es complicado, sobre todo para el quehacer de la democracia. No creo que sea el caso para el Uruguay, esperemos que no sea así, pero sin duda creo que todas estas, por lo menos, manto de dudas que generan estas modificaciones, sin duda por lo menos generan cierta preocupación, y lamentablemente puede prestarse para ese tipo de cosas, y creo que no es bueno para el Uruguay porque entramos en una lógica bastante complicada. Esta agencia además, o este sistema de inteligencia estratégica del Estado, está en la órbita de presidencia, su oficina está un piso más abajo del presidente de la República, y por tanto la figura del presidente también podría estar evidenciada en esta situación, y creo que eso no es bueno, porque eso siempre es lo que se quiso preservar en este sentido. Y además creo que no es bueno que se debata en esa coyuntura que está viviendo el Uruguay y la región, que es decir, que el Uruguay se encamina a un proceso de un mayor desarrollo de la autonomía de las fuerzas policiales en determinadas situaciones que son complejas, y eso ya está generando consecuencias complicadas. Hay denuncias de acciones, por lo menos por lo menos complicadas en el ámbito policial, de algunos abusos policiales en materia de detención de algunas personas, y por tanto creo que esta situación de mayor conflictividad social y política en función de que va a existir un periodo recesivo en materia económica, y seguramente va a haber mayores personas, sindicatos y partidos políticos que también reclamen por esa situación, sin duda genera mucha preocupación y tensión, porque en realidad estamos hablando nada más ni nada menos que la posibilidad de manifestar un derecho, manifestarlo libremente, sin que una persona sea criminalizada por ese sentido, y sobre todo que exista sobre todo la legalidad y la legitimidad para hacerlo de manera correspondiente, y eso por lo menos genera bastante preocupación. Ahí está, y te iba a preguntar porque se ha creado hace muy poco tiempo lo que fue la red de inteligencia sudamericana, ¿sí? Y digo, esto, digamos, como el título era frente al crimen organizado y el terrorismo, ¿sí? Que buscaba fortalecer lo que es la inteligencia civil en cuanto a lo que es la propia integración latinoamericana. Y digo, esto en el contexto de lo que vos decías, ¿no? Vamos a salir de esta pandemia con una América Latina con mucho más pobres. Y digo, con mucho mayor conflictividad social. Y digo, esta red, si de alguna manera se confirma que en realidad termina siendo presidencialista, digamos, lo que guía estas secretarías de inteligencia, teniendo presidentes como Piñera, Bolsonaro, Duque en Colombia, digo, preocupa también que estemos a la antesala de un nuevo cóndor. Y a ver, yo creo que la situación en América Latina es bastante complicada, y sobre todo el panorama es bastante complicado. Es decir, la propia Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la propia CEPAL está diciendo
que no solo el mundo va a vivir una situación complicada desde el punto de vista económico, sino que la región va a vivir una de las peores recesiones de su historia, y eso va a generar que los indicadores sociales, es decir, los indicadores de pobreza, desigualdad, de trabajo, los indicadores más duros que fueron en una década un motivo de orgullo de poderlos haberlos modificado, haber logrado tener menos de 60 millones de pobres o 60 millones de pobres menos en América Latina, fue algo importante. Eso sin duda se va a ver por lo menos retrocedido y seguramente va a haber un panorama mucho más complicado. Los estados siempre comparten información y comparten sobre todo visiones sobre determinadas situaciones. Creo que lo que es complicado aquí es la perspectiva que se pone arriba de la mesa. Yo creo que hay perspectivas de derechos, perspectivas que tienen que ver con procesos de integración que tengan dimensiones mucho más profundas, no solo la integración comercial, sino también la integración productiva, la integración de nuestras inteligencias, la integración educativa, la integración cultural, o puede haber una perspectiva mucho más de integración de nuestros aparatos de seguridad y sobre todo de inteligencia para buscar información y tratar de fichar gente para ver si se porta bien en los diferentes lugares. Y en todo caso le ponemos el rótulo de terrorista, que es un rótulo bastante amplio y que nadie sabe mucho qué significa, pero sirve para meter a todo el mundo preso. Creo que lo importante aquí es tratar de lograr que la perspectiva, con una perspectiva mucho más integracionista de derechos, sea la que pueda avanzar mucho más. Ahí hay un papel muy importante del gobierno argentino en materia de liderazgos y sobre todo también de otros gobiernos, como el caso de México, que también tendría que hacer por lo menos un esfuerzo de mirar un poco más hacia el sur y tratar de construir una visión más latinoamericanista. Y esperemos que esta perspectiva más restrictiva, sobre todo más regresiva en materia de derechos y sobre todo más autoritaria, deje paso o termine de dejar paso porque en realidad las sociedades se organicen y también construyan respuestas políticas y sociales para que esto no suceda. Creo que es complicado porque en realidad si uno ve algunos signos de identidad de los gobiernos de derecha en América Latina hay signos parecidos. Las reformas de los sistemas de represivos está en todos los lugares. Está en Chile, está en Ecuador, está en Colombia, está en Brasil, está en Uruguay. Estaba en la Argentina de Macri. El aumento de los aparatos represivos en el peso de la resolución de los conflictos sociales también es una señal de identidad. La restricción de derechos y sobre todo la regresividad de derechos también es una señal de identidad. El paquete de reformas neoliberales y sobre todo regresivas es otra señal de identidad que sin duda han generado estallidos sociales y sobre todo han generado problemáticas de enfrentamiento entre los movimientos sociales y los gobiernos que deciden sacar a los aparatos represivos a reprimir esas cosas. Esperemos que esto no sea la tónica de América Latina y esperemos que sobre todo pueda existir una tónica mucho más de una perspectiva de derechos, de una perspectiva integracionista. Y bueno, sin duda ahí creo que también las fuerzas políticas, los movimientos sociales, los movimientos sindicales también juegan un papel importante para también torcerle un poco el brazo a los gobiernos en esta perspectiva. Y me parece que creo que también es parte de las cosas que tenemos que hacer, pero sin duda hay luces amarillas que nos preocupan y creo que también es necesario también por lo menos reflexionar sobre estas cosas. Ahí está. Bueno, te agradecemos mucho, Daniel, la participación y bueno, obviamente, seguramente muy pronto vamos a estar restableciendo el contacto para algún otro tema que nos levante preocupación o que necesite ser visibilizado, ¿sí? En ambas orillas. Te agradecemos mucho, como siempre, y bueno, el placer siempre de charlar contigo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para mí siempre es un gusto poder conversar y sobre todo tratar de intercambiar sobre los diferentes puntos de vista que existen en nuestro país y a las órdenes. Y hay que meterle para adelante porque necesitamos también tener medios de comunicación comunitarios y sobre todo comprometidos como ustedes para también romper un poco el cerco mediático que existe en algunas partes de nuestro país. Así que un abrazo grande para todos ustedes. Ahí está, muchísimas gracias.